noches. Enfrentamos un nuevo año lleno de incertidumbres y expectativa, empezando por el problema de la justicia, un sistema, un poder que nunca antes se había llegado a niveles más bajos de desprestigio, con una huelga de casi 3 meses parcialmente resuelta porque la amenaza de paro sigue en pie y los problemas estructurales no parecen tener perspectivas de encontrar solución. En materia política, en primer lugar, de las expectativas lo ocupa el proceso de paz, que adquiere una nueva dinámica tras el llamado del presidente Santos a acelerar el ritmo de las conversaciones y a discutir el cese bilateral, y que será sin duda protagonista de la campaña para las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre, cuando la coalición de gobierno, el Centro Democrático y las distintas fuerzas de izquierda se medirán el aceite en un escenario reconfigurado tras las elecciones presidenciales. En segundo lugar, el gobierno enfrenta dificultades y retos en materia económica, con la fuerte caída del precio del petróleo y su impacto en materia fiscal, la revaluación del peso, que beneficia a los exportadores pero perjudica a los que tienen deudas en dólares, como el propio gobierno, una reforma tributaria que se va a ser aplicada este año y una estructural que ha sido anunciada. En materia internacional, lo que más nos afecta precisamente por su cercanía es la crisis de Venezuela, la quiebra de su economía es inevitable y seguramente nos afectará en varios frentes. Un año complejo, lleno de interrogantes, algunos de los cuales vamos a intentar despejar con los invitados de hoy, 3 directores de medios. En primer lugar, Juanita León, directora del portal La Silla Vacía; Rodrigo Pardo, director de noticias de RCN Televisión; y Alejandro Santos, director de la revista Semana. Y como cada noche, el escritor y periodista Antonio Caballero. Creo que el tema obvio que se nos impone es el proceso de paz, y vamos en este programa a dedicarle, creo que casi todo el programa, porque es tal vez el asunto más importante que hemos vivido en materia política en las últimas décadas. Y quisiera empezar por el análisis de cada uno de ustedes sobre el anuncio presidencial que ha causado tanto revuelo y confusión, entre otras, de discutir el cese bilateral del fuego. Juanita, quisiera empezar con usted, ¿cómo ve? Pues yo creo que es una decisión arriesgada del presidente, porque me parece que mientras había la idea de que íbamos a seguir combatiendo, mientras íbamos a seguir negociando, se destruía, por lo menos a nivel retórico, el argumento de que podían tener ventajas militares o aprovechar el proceso de paz para ganar ventajas militares los guerrilleros. Ahora, lo que yo creo es que en la práctica ya nadie quiere ser el último muerto de una guerra. Entonces, las operaciones militares habían disminuido en las guerrilleras en un 51%, las militares en un 30%, y creo que ya estaba comenzando a afectar el mismo proceso de paz, ver que hacían una emboscada a los militares, el secuestro de Arzate, que digamos bajo esa lógica de que la guerra continúa, digamos, era permitido en teoría, pero pues eso ya está afectando la credibilidad del proceso. Ahora, lo que yo creo es que discutir un cese al fuego es muy complicado, hay unos asuntos logísticos de mucha envergadura, entonces yo creo que nos vamos a demorar varios meses definiendo las zonas de concentración. Creo que lo más difícil ahí es que hay tantos otros grupos armados en Colombia que va a ser, si no hay una concentración de los guerrilleros, va a ser muy difícil que eso tenga algún éxito, porque ¿cómo van a saber los militares contra quién combatir? ¿Y cómo vamos a estar seguros de que las FARC no van a usar, por ejemplo, al ELN para atacar al ejército, ¿no? Entonces creo que hay muchas variables, pero yo lo que creo que esto significa es que sí nos estamos acercando al fin del conflicto, y pues yo creo que eso es una muy buena noticia. Alejandro. Pues yo, digamos, coincido con varios de los puntos de Juanita. Sin embargo, me parece que fue un poco prematuro. Me parece que los tiempos de un proceso de negociación son muy importantes, y en esto me refiero a los tiempos políticos, a los tiempos mediáticos, a los tiempos psicológicos de una negociación que ya lleva 2 años y que empieza a agotarse, como cualquier negociación, sobre todo cuando uno negocia en medio del conflicto. Entonces, ya la opinión empieza un poquito a decir, bueno, esto ¿cuánto tiempo va a durar? Se vienen unas elecciones que, como vimos en las presidenciales, el tema de la paz va nuevamente a ser el eje fundamental del debate político, y como sabemos es un debate que se va a polarizar, y en eso, pues cuando el eje de una discusión electoral y de país termina siendo paz-guerra, pues eso inevitablemente pues va a afectar
el proceso. Entonces, ¿usted cree, para resumir un poquito, la primera impresión suya es que fue prematuro porque crea falsas expectativas? ¿O ustedes creen, y ahora cada uno pues hace su comentario, de que es posible un cese bilateral previo a la firma de los acuerdos? Correcto, correcto. Yo creo que uno tiene que tener una perspectiva realista para un entusiasmo en la fase final, que es un poquito... Cuando hay un agotamiento de una negociación... Entonces esto era como para echarle un spin. El agotamiento de la negociación, claramente, y digamos que después de 3 años, y si se va a seguir el conflicto, y va a haber problemas militares, y va a haber precisamente episodios como el del general Alzate, que golpean, digamos que el proceso, pero en la medida ante una inminencia de una firma, pues inmediatamente la ilusión vuelve y coge vuelo. Pero cuando desde comienzos de año el propio presidente sale a hablar de la que se va a discutir el cese bilateral, pues están mandando una serie de mensajes positivos, claramente positivos, pero que genera una ilusión colectiva, en la opinión. Por otro lado, genera una serie de temores en los militares, genera una serie de temores jurídicos, entonces empieza a generarse como una especie de confusión y eso me parece que puede en el camino conspirar en contra del propio proceso. Rodrigo, ¿cómo ve la situación? Yo creo que ha cambiado mucho la dinámica de la negociación en la mesa. Me parece que las dos partes al principio estaban muy aferrados al acuerdo marco, al acuerdo general para la terminación del conflicto. Ellos lo consideraban un texto intocable, inamovible. Con el paso de las conversaciones y sobre todo en la medida en que se aproximan momentos de decisión realmente importantes, se ha cambiado por lo menos 3 cosas importantes. Primero, la confidencialidad. La confidencialidad era sagrada y se dieron cuenta de que la gente estaba creyendo que se estaban negociando, digamos, temas más graves de los que realmente se estaban negociando, y cambiaron ese tema e hicieron públicos los acuerdos del punto 1, 2 y 3. Después, el principio de que se negociaba en la mesa sin tener en cuenta la guerra y se hacía la guerra sin tener en cuenta la negociación, pues quedó desvirtuada con el secuestro del general Alzate, porque el presidente Santos suspendió los diálogos y el trámite para la liberación del general lo hicieron miembros de la mesa de negociación. Aquí vinieron a Colombia guerrilleros que forman parte. Entonces, ese punto, que también lo consideraba muy importante el gobierno, quedó desvirtuado. Y el tercero es ahora el del cese al fuego. El presidente Santos había dicho siempre que el cese al fuego tenía que ser al final del conflicto. ¿Por qué quedó desvirtuado ese principio? Me parece que por la decisión de las FARC de haber cambiado su posición tradicional de fin de año, que era el cese al fuego limitado por un mes, y al ponerle, digamos, esa jugada estratégica, esa trampita al gobierno, si no es indefinida, pero si no nos atacan, pues el gobierno tuvo que reaccionar de alguna manera. Al principio Santos dijo, es una rosa con espinas, pero después se dio cuenta que si atacaban, iban a darle un poco la razón a las FARC de que nadie que ellos sí hacían actos de paz y nadie se los aceptaba. Nos lo dijo Pablo Catatumbo en una entrevista en RCN Radio una vez. Nosotros no sabemos si vamos a hacer cese al fuego, porque siempre que lo hacemos nos dicen que no, que nosotros no hacemos nunca, que eso no vale. Entonces ellos hicieron uno distinto y el gobierno tuvo que responder con también una modificación de su posición, una modificación marginal de su posición, que es decir, aceleremos el cese al fuego unilateral. No es imposible, que me parece que eso es lo que dice el presidente, no es imposible un cese al fuego bilateral anterior al acuerdo. Antonio, ¿cómo ve la situación? Sí, yo creo que todo se centra en la ambigüedad del presidente Santos, lo que hablaba Juanita. Pero el presidente Santos siempre ha sido ambiguo, es que se nos olvida que sigue siendo Juan Manuel Santos, que es lo mismo cuando era ministro de Defensa, que es lo mismo cuando era periodista. Santos siempre ha dejado las cosas deliberadamente confusas. La confusión de que habla Alejandro, por ejemplo, ese es el mundo en el que se mueve siempre, que se ha movido siempre Juan Manuel Santos, para que las interpretaciones puedan ser de para cualquier lado. A mí me parece que Rodrigo está dando unas interpretaciones excesivamente, con excesiva certidumbre. Yo no creo que se sepa exactamente si Santos dijo que hay cese al fuego bilateral antes de los acuerdos, antes de la firma, o si no lo dijo. El general Naranjo salió a explicar que no era exactamente lo que había dicho Santos, lo que creíamos que había dicho Santos, sino una cosa distinta, pero que podía ser. El general Naranjo también se mueve muy cómodamente en la ambigüedad y en la confusión deliberada. Y creo que, de todas maneras, creo que han avanzado tanto las conversaciones en La Habana, a pesar de la confusión deliberada también de parte de las FARC,
que ya no se puede retroceder en muchos temas. Es decir, se necesitaría algo muy grave para que se pudieran romper los acuerdos. Sí, estamos llegando como, bueno, ayer el presidente creo que en un programa que tiene la presidencia y dice, es que hay que pensar, digamos, no es desmentir ese dicho de que no hay que ensillar antes de traer las bestias, sino al contrario, hay que empezar a pensar en cómo se va a ensillar la bestia, es decir, tenemos que empezar a pensar en el cese bilateral, no es que vaya a ser, no es que sea un hecho cumplido, no es que tenga fechas, pero tenemos que empezar a pensar precisamente tal vez por lo que todos aquí reconocen, que es que estamos llegando, la dinámica es tal y estamos llegando a un punto en que jamás nunca se ha llegado en una negociación con las FARC. Yo creo que, digamos que, yo creo que hay varios enemigos de cualquier proceso y el primero es el optimismo y el segundo es el afán. Entonces, lo que no puede pasar... Y el tercero, el uribismo. No, para allá voy, los sismos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero es que uno tiene que tener una gran dosis de realismo y saber manejar las expectativas de las fuerzas políticas, de la opinión, de los militares, que pues hemos visto los temores legítimos, muchos fundados, muchos manipulados, en fin, y en eso me parece que este tipo de declaraciones que ponen un limbo, que empiezan a tener todo tipo de lecturas, tienen unos efectos contraproducentes. Entonces, y ahí es donde yo creo que una cosa es la mesa, y como se ha hablado, la negociación en La Habana, que va bien, va bien, sí, nunca se ha llegado tan lejos, pero, y me parece como, esa frase me gusta, porque es nunca me he ido tan lejos, pero es que no sabemos lo que nos falta. Claro. Y todo se ha negociado hasta que nada se ha negociado. Entonces, calma, vamos muy bien, nunca se ha llegado tan lejos, pero entendamos que lo que hay que hacer es que en Colombia, ¿cómo vamos a empezar a sumar esas fuerzas? Lo que dice Rodrigo de que se empieza a abrir los temas que se han negociado es un primer paso, el tema de los militares, cómo se va a involucrar. Entonces, cuando uno empieza a hablar de cese bilateral, aunque el presidente dijo, vamos a iniciar a dialogar, la gente, lo primero ya que todo el mundo está hablando de cese bilateral, y estamos a meses, o sea, posiblemente se empiece a hablar de cese bilateral de aquí a 6 meses, pero eso sí, llega a haber un episodio de guerra de alguna circunstancia, como puede pasar en Colombia, y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está el cese bilateral? ¿Lo están mamando gallo? ¿Esto es mentira? ¿Esto no se ha avanzado tanto? Entonces, me parece que hay como unos escenarios donde las expectativas me parece que tienen que ser mucho más cuidadosas a la hora de... Yo estoy de acuerdo con Alejo en que me parece que es clave manejar las expectativas y yo creo que los tiempos en esto, entender los tiempos es muy complicado para la mayoría de gente, porque la gente ya piensa, no, ya estamos en cese. Pero yo pienso que lo del optimismo, yo creo que también un enemigo del proceso es el excesivo pesimismo, porque yo creo que nos tenemos que creer la posibilidad de que este país puede firmar la paz para comenzar todos a movernos en esa dirección. Me parece que si no salimos un poco de la lógica de la seguridad democrática, de la lógica bélica en la que venimos metidos hace 40 años, no comenzamos a hacer los ajustes, y no solamente los ajustes de los militares, sino desde los medios, desde los empresarios, en que como nadie se cree que eso va a pasar, ninguno nos estamos preparando realmente para que eso pase. A veces como que uno se tiene que creer el cuento para que el cuento suceda. Entonces yo sí creo que en Colombia no hay que crear falsas expectativas, como dice Leandro, pero yo creo que sí hay que comenzar a tener cierto optimismo para que nos lo comencemos a creer. Y yo lo que pienso es que en La Habana vamos súper bien y en el país vamos súper mal. En el país es como siguen repartiendo el INCODER a los políticos, a las cuotas políticas, como si esa no fuera la entidad más importante para el posconflicto. Todos seguimos aquí, los empresarios siguen tomando decisiones como si no fuera a haber paz. No, me da la impresión que el país todavía no ha creído, entonces nadie se prepara. La sensación que esa es la preocupación del gobierno, es decir, que la gente, que el escepticismo está pudiendo más que las realidades que se logran filtrar de la mesa, o que Antonio dice que de golpe estamos hablando de demasiadas certidumbres que no son tan ciertas. Yo creo que pues, la ambigüedad del gobierno es lo que está detrás de todas las dificultades en este momento del proceso. Es una ambigüedad deliberada, no solo por lo que dijo el presidente Santos en su discurso de hace unos días, que dijo tan poquito como el ELN en su anuncio, por ejemplo, es decir, era tan interpretable como estamos pensando en que a lo mejor será posible iniciar una discusión sobre el tema del cese bilateral del fuego.
Pero eso es que el gobierno desde el principio ha mantenido varios lenguajes paralelos. El ministro Pinzón dice unas cosas, el presidente dice otras cosas. Ahora el ministro del posconflicto, que es el general Naranjo, dice otras cosas. Entre otras, el hecho de haber nombrado un ministro de posconflicto en pleno conflicto y no solo discutir dentro del conflicto, sino preparar el posconflicto dentro del conflicto desde el punto de vista del gobierno, que obviamente se debe hacer, pero no se debe publicar tampoco, me parece a mí, porque eso es lo que crea las falsas expectativas. Ahora, mira, en eso del lenguaje, estoy de acuerdo con Antonio, y entre otras cosas, Antonio, estoy de acuerdo con usted también cuando dice que no hubo certeza en el anuncio de Santos de adelantar el cese al fuego. Él lo que hizo fue abrir la puerta, y eso significa un cambio de su posición, que es una respuesta a las FARC, que también cambiaron su posición sobre el cese al fuego unilateral. Ahora, eso me parece que sí es parte de algo que ha cambiado desde mi punto de vista muy tímidamente, pero ha cambiado, que es el lenguaje con el que se están tratando las dos partes. Esta ha sido una negociación en medio del conflicto, que por consiguiente ha llevado que generalmente cuando las FARC hablan del gobierno y el gobierno hablan de las FARC, utilizan lenguaje agresivo o por lo menos frío. Generalmente la línea dura el gobierno la ha delegado en el ministro de Defensa y las FARC en personas que no están en la mesa, pero incluso cuando allá en La Habana habla primero uno, después habla el otro, nunca ha habido digamos un lenguaje conciliatorio. En las últimas semanas hemos visto un pequeño cambio, cuando por ejemplo las FARC salen inmediatamente después del discurso del presidente a las 11 de la noche, el mismo día, y dice, vemos con beneplácito el anuncio del presidente, o cuando el presidente 2 veces ya ha dicho, tengo que aceptar que las FARC han cumplido el cese al fuego unilateral. Es la primera vez que se está dando ese tipo de... El gran avance que yo veo es que efectivamente ha crecido muchísimo la confianza mutua entre las dos partes, pero esa confianza que la tienen, digamos, el presidente por un lado y el gobierno y los negociadores de La Habana, y por otro lado los negociadores de las FARC y el secretariado, esa confianza no se ha reflejado en el público en general. Es que yo creo que ese es como el gran tema, el gran problema, y presidente, por eso insisto en que el tema de la paz, el proceso político de la paz en Colombia es la gran prioridad. El gobierno la entiende así, porque digamos que esa confianza en La Habana, eso va muy bien, pero faltan unos puntos muy importantes. Vamos a esos puntos. Entonces, pero para rematar este punto es el trabajo que tienen que hacer en Colombia con los militares, porque los temores son increíbles, con los empresarios, el tema de cuál va a ser el papel de los empresarios. Entonces, y aquí todo el mundo habla del posconflicto, todos los empresarios se subieron al bus a través de la campaña Soy Capaz, pero eso es con platica. Y cuando empezaron a hacer el impuesto de la reforma, digamos, la reforma, bueno, ya vimos eso fue la primera prueba ácida del sector privado, decirle, bueno, aquí hay un déficit, bueno, eso se suma al déficit fiscal producto de la coyuntura, el petróleo, etcétera. Las recomendaciones de la OECD ahora. La OECD dice, señores, esto no es suficiente, aquí hay que meterle más. Y ya dijimos la reacción de los empresarios, que claramente tienen sus razones, me parece que también hay que mirarlo, pero es un tema más tributario. No les están pidiendo plata para la paz, sino para tapar un hueco. Es correcto. Entonces, ahí hay un debate, hay un gran debate que tiene que empezar a darse. Y ese debate pasa también por el manejo retórico, el manejo de las expectativas, ¿no? Y esa ambigüedad me parece que puede ser útil en ciertos aspectos, pero, pero puede ser muy peligroso. Bueno. Y es como el tema. Entonces terminamos esta primera parte del programa y volvamos a los puntos difíciles, porque usted dice, lo difícil viene después, para ver cómo ven ustedes el tema de las víctimas, la justicia transicional, que me parece que es el gran nudo gordiano, y posteriormente hablaremos sobre los pronunciamientos del ELN y la dificultad si el ELN no entra en la negociación. Bueno, hablábamos de los chicharrones que se vienen, y uno es el de la justicia transicional. Ayer el vocero de los negociantes del gobierno, Humberto de la Calle, en unas declaraciones dijo y reconoce que enfrentan diferencias considerables gobierno y FARC. Y
e insistió en que Colombia debe ajustarse a estándares mundiales y nacionales en lo relacionado con crímenes internacionales, es decir, que no puede haber impunidad total, eso es leído pues así rudamente. En materia, en cuanto a las FARC, para ellos lo importante, y lo han insistido muchas veces, es que no quieren pagar un solo día de cárcel, porque de eso se trata. Si van a dejar las balas es para hacer política y no van a dejar la inmensidad de la selva para unas celdas de 2x2. Además, ayer, no sé si ustedes leyeron un Twitter de Iván Márquez que dice que hay que generar un nuevo derecho de la paz, que ellos proponen un nuevo modelo de justicia acorde con nuestra realidad, sin injerencias internacionales, privilegiando lo que él llama el margen nacional de interpretación y el derecho de gentes. No sé qué quiera decir con eso, pero ¿cómo ven ustedes que se pueda disolver ese nudo gordiano? Porque estamos enfrentados a unos convenios que el país ha suscrito frente a la necesidad de la paz y a una guerrilla que dice nosotros no queremos pagar cárcel, porque de eso se trata la negociación. Rodrigo. No, a mí no me escandaliza el planteamiento de Márquez, porque yo he oído también al fiscal en declaraciones públicas decir algo que quizás se parece, y es un poco que la paz es un problema de Colombia y Colombia tiene que desarrollar mecanismos que hagan valer como bien supremo y como derecho supremo la paz por encima de otras cosas. Porque si nos vamos a poner en una aplicación a la letra de todos los tratados internacionales que hemos firmado contra la impunidad o incluso normas internas, pues no va a ser posible un acuerdo de paz que por definición implica una dosis de impunidad. Y obviamente es cierto lo que dice el doctor de la Calle, de que al entrar en ese punto estamos en el asunto que de verdad define si hay paz o no hay paz. Yo creo Sí. que... No, dale. No, yo creo que es cierto que va a haber una gran dosis de impunidad, pero yo también creo que pensar, como están diciendo las FARC, de que puede prevalecer el derecho de gentes de Colombia y que los derechos de las víctimas pueden no satisfacerse acorde como unos mínimos internacionales, me parece que es muy difícil, sobre todo porque el movimiento internacional y nacional de víctimas es muy fuerte. Entonces las víctimas no se van a quedar frescas con que los militares que han cometido atrocidades o las FARC que han cometido atrocidades se les perdone. Que el rasero digamos, yo no sé cómo dirán, que el rasero van a ser las víctimas, es decir, que si vamos a lograr unos grandes dosis de injusticia o impunidad, pero como contraprestación se logra una gran satisfacción de los derechos de las víctimas. Lo que pasa es que ambas cosas son las dos caras de la misma moneda, porque pero digamos, las víctimas serían el filtro para verdad, justicia y reparación. Si eso se logra, ese sería el filtro. Eso es lo que se tiene que lograr, unos mínimos de cada cosa, pero digamos, pensar que no va a haber ninguna justicia penal. Lo que pasa es que yo creo que lo de las FARC sí dicen algo que sí va a hacer, y es que se tiene que crear un tribunal en la mesa de negociación, no va a ser la justicia ordinaria, sino un tribunal en la mesa de negociación, un tribunal de justicia transicional acordado por las partes que los va a juzgar a ambos. Un paréntesis formal. Los 150 tribunales. porque No, lo se que están trata de pensando juzgar. es más como en un tribunal, en una justicia, digamos, transicional. Mira, un Producto de la paréntesis mesa. de forma, simplemente de forma. Listo. Es verdad lo que dice Juanita hasta el punto de que otro cambio que hubo frente al Acuerdo General para la Terminación del Conflicto fue que el punto de víctimas y el punto de justicia transicional y finalización del conflicto, que eran separados, ahora se unieron. O sea, se cambió la metodología que era a cada punto terminarlo con un acuerdo, y estos dos se juntaron porque es que no se puede negociar son una lo cosa sin mismo, la otra. son lo Uno mismo. es la cara del otro. Yo creo Pero que la no. pregunta es, esa propuesta de un tribunal en la mesa no tiene que pasar, digamos, por la aprobación, no Claro, sé, tiene que por ser una ley Congreso. estatutaria. Claro, o sea, digamos, Listo. aquí hay dos Pero temas. digamos, usted piensa que se va a llegar a eso. A ver, esa justicia Exacto. transicional requiere y que además ellos un van a tribunal. aceptar una sanción que provenga de ese tribunal. Que sea además lo mismo, o sea, para las FARC lo importante no es si pasan de la inmensidad de la selva a una celda. Para ellos lo importante es que haya una bilateralidad en la negociación y que ellos no están rindiéndose al enemigo, que sería el Estado, Sí. sino que se están saliendo unas reglas de la nueva Colombia de esa mesa. De esa mesa. Pero digamos que esas reglas de esa negociación pasa, yo creo que gran parte de lo que va a pasar es que se van a precipitar varias reformas que no se han dado en Colombia y que el propio gobierno ve que la negociación es
el vehículo más propicio y políticamente más coyuntural para poder precipitar, digamos, reformas que no se han podido hacer en Colombia. Entonces, matar dos pájaros de un tiro, entonces, para decirlo exacto, entonces, ¿qué pasa? Que esa, digamos, por ese lado creo que va a haber unas decisiones. Por otro lado, el tema de, bueno, eso es el tema desde el punto de vista de las causas de su lucha durante tantos años y en las cuales el gobierno ha coincidido en temas de tierras, en temas del desarrollo rural. El tema del desarrollo rural va a pasar en gran parte por ahí. Ahora, el otro tema es cómo voy yo como comandante y cómo voy yo como combatiente. Y ahí yo veo, uno, que se ha exagerado, yo creo que además es conveniente, el poder o la espada de Damocles de la justicia internacional. Hemos visto que todo el orden internacional cada vez vale menos. Pues, Antonio, usted lo ha dicho tantas veces en su columna. Le vale pues, menos a Estados Unidos. Es que ya ni Estados Unidos, es que ya un paísito, le vale menos a Uganda. Ya, digamos que hoy en día pues hemos visto que Bashar le metió gas en Siria a 400 niños y nadie intervino. En fin, pues, para no discutir el tema de los últimos 20 años de lo que realmente han concretado los tribunales internacionales en África, el Tribunal de la Haya, la justicia, la Corte Penal Internacional, es insignificante y muy triste. Entonces, y aquí pues como tenemos ese complejo de inferioridad, entonces cada vez que hablan los gringos o cada vez que entonces aquí nos morimos del susto y no vamos a ver realmente cuál es los genocidios que han cometido en África y cuál ha sido el resultado 20 años después o en Yugoslavia en justicia internacional. Entonces, si uno va... En el caso de los militares argentinos, el caso de Pinochet, pero entonces, yo creo que eso ha sido dentro de los países, eso ha sido Pinochet. Pinochet lo sacó a Baltasar Garzón, fue internacional. Pero ¿qué le pasó al juez español? ¿Y qué le pasó al juez español en cambio? El juez español está expulsado de la judicatura y Pinochet murió en su cama. Ese juez español, que es más, es que un juez, y eso fue hace 10 años, es que eso ya ha cambiado hoy en día. El presidente, los intervencionismos, todo el tema, eso ha cambiado en 10 años. Entonces, yo eso lo veo cada vez más débil, pero muy conveniente internamente porque realmente sintamos una dosis como de justicia. el garrote. Es un garrote que está ahí, que es mucho menos, es como más tigre de papel, pero es tigre, hay que ponerlo ahí bien puesto. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que ese tema de la justicia. Ahora, como evidentemente nadie negocia para ir a la cárcel, porque eso también uno tiene que entender, va a haber una mínima de esos de justicia, quizá a través de un tribunal de estos, a través de unos casos emblemáticos, ¿no? Algunos casos específicos que seguramente habrá. Los ese secretariado. Sí, donde va a haber, creo yo, que por donde la válvula de escape, en la cual yo creo que va a empezar a haber una especie de bilateralidad o donde se va a desfogar gran parte de ese proceso, va a ser la verdad. Y yo creo que va a ser a través de una gran comisión de la verdad. Yo estoy de acuerdo con Juanita en que para las FARC es más importante la bilateralidad que la impunidad. Es decir, si las FARC lo que no toleran es ser castigados ellos y que no sean castigados los que desde el otro lado sean militares o sean paramilitares o sean políticos o empresarios o transportadores, en fin, toda clase de participantes en la guerra sucia que ha habido bilateralmente también, que si esos no son castigados, ellos no tienen por qué serlo. Porque la multilateralidad, más bien, en ese sentido, y en ese sentido sí. que no estamos como enfilando el camino a una propuesta de punto final, decir, bueno, aquí cerremos la página. Y la pregunta es, de las tres cosas que son reparación, verdad, justicia y reparación. Verdad y reparación me parecen muy fáciles de cumplir, aunque sean costosas, en fin, tengan toda clase de problemas prácticos. Pero el problema de la justicia, yo sí creo que la dosis de impunidad va a ser muy grande, y va a ser muy grande para todo el mundo, para todos los participantes. Sí, aunque yo no estoy segura que la verdad vaya a ser mucho más fácil, porque a mí me parece que la verdad para las FARC me parece fácil porque ellos no pueden estar más desprestigiados. Sí. ¿No? O sea, ya su nivel de desprestigio marginal es mínimo. Sí. Pero para el establecimiento que se cuente la verdad de lo que ha pasado en estos 40 años me parece muy duro. Me parece que para una institución como el Ejército que tiene, no sé, 80% de aprobación pues por todas las cosas buenísimas que han hecho, pero cuando se comiencen a saber las que también han hecho malas, eso va a ser muy duro. Cuando los empresarios de Cali se sepa cómo trajeron al bloque Calima, eso es duro. O sea, yo creo que la verdad para el establecimiento, yo creo que va a ser... Acuérdense que una verdad que puede además afectar
sus pretensiones políticas por la vía legal. Entonces también se conjuga. Dice, vamos a sacar a flote todas las barbaridades que se cometieron en momentos en que estos hombres van a empezar a buscar. Entonces eso también tiene dos caras. Eso Rodrigo. No, definitivamente este es el tema más difícil y no hemos hablado de otra faceta del mismo tema que es la extradición. Correcto. Todos Eso los me parece más fácil. miembros del equipo negociador de las FARC están pedidos en extradición por Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca... La extradición es una cosa que decide la Corte Constitucional Colombiana y el presidente de Colombia. La Corte Suprema. No, y es el presidente de discrecional del Colombia. gobierno. La Corte por tiene que decir si coinciden los nombres pero con Antonio, los no sé qué. es difícil Verificación. que eso sea una garantía suficiente para las FARC, porque es que los gobiernos cambian y el presidente Santos puede comprometerse y efectivamente no extraditarlos, pero agrego, es que el mismo presidente puede cambiar, lo vimos en el caso de los paramilitares. La negociación era no extradición y en un momento dado extradizaron a 14 Entonces, ¿se podría pasar como una reforma constitucional prohibiendo la extradición de una vez? nacionales pero ni siquiera una reforma constitucional trancó la extradición de los Rodríguez Orejuela, porque hubo una reforma por vía constitucional administrativa. en la Asamblea Nacional Constituyente. Y sin embargo, después, por presión internacional, por Estados Unidos, por la presión pública, de la opinión pública, se revivió la extradición en 1997 y fueron extraditados los Rodríguez Orejuela. Es muy difícil blindar totalmente con la no extradición a estas personas, muy difícil. Yo creo que incluso Estados Unidos puede tener una primera aproximación favorable y decir, bueno, No, es un ya ha problema mandado señales de los de que sí. colombianos, ya la va a tener, Sí. y creo que el presidente Santos también se puede comprometer, pero a largo plazo es muy difícil sostener esa promesa. Pero Rodrigo, lo que más seguridad jurídica le daría a todo el mundo, tanto a militares como a guerrilleros, sería un mínimo de justicia. Porque si se juzgan aquí es más difícil extraditarlos, si se juzgan aquí es más difícil que los pida un juez, que la CIDH la los impunidad condene. total puede ser el dulce envenenado. El talón de Aquiles. El dulce, y yo creo que lo saben. Es una impunidad total en este contexto. Pero entonces ustedes sí creen que va a haber algún tipo de castigo, digamos, verificable. Es que si ustedes miran las encuestas, y este es el gran problema que hemos señalado, la gente está de acuerdo con la salida negociada, pero los quiere ver con castigo en la cárcel y no quiere que participen en política. Mejor dicho, lo que quieren es la rendición. Entonces, ustedes ven posibilidades, digamos, de algún tipo de cárcel en el sentido de en unas concentraciones, en unos sitios donde puedan trabajar o donde puedan, no sé, ¿alguna posibilidad de eso o ustedes ven que...? Yo creo que sí es posible, no me los imagino en la picota, pues, No, pero yo por creo eso lo que que yo en digo, unas sí. colonias agrícolas donde tengan la posibilidad de igual movilizar políticamente a la gente. Yo creo que mientras se conserve la bilateralidad, yo creo que, y son unos máximos responsables donde haber una selección, no creo que en total en Colombia van a pagar 100 personas entre todos los responsables, máximo 40, pero yo creo que esos 40 sí se necesitan. Yo creo que el mensaje Como que se envía a la simbólico. sociedad diciendo, usted puede cometer bojallá, usted puede cometer eso y usted no va a pagar un día de sanción, me parece es muy que eso difícil de mensaje tragar. Un tema, digamos, que yo creo que también hay que tener en cuenta, es que cuando la opinión pública, cuando uno dice, pues claro, la opinión pública ejerce siempre una presión sobre los gobiernos, y gran parte del espejismo y de los errores que cometen los gobiernos es que le paran demasiadas bolas a la opinión pública, ¿no? Y no son capaces de tomar decisiones de fondo, y entonces dejan y terminan, digamos, cayendo en ese espejismo. Entonces, hoy en día, el 50%, de golpe cada vez menos, digamos, la opinión está diciendo, bueno, estoy de acuerdo con un proceso, pero en un 75-80% cárcel para todos y no los quiero en política. Y uno lo entiende así. Ahora, yo sí creo que ante la inminencia o ante la firma de La una opinión paz, cambia porque la opinión es volátil. va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos el análisis con el retrato de hoy Y frente cambia, y es vale. normal, pero el día de mañana, cuando esto ya estemos seguros, porque es que hoy en día decimos, bueno, esto va muy bien, pero esperemos que falten unos puntos Sí, delicados. Pero cuando ya todos estos temas estén medio resueltos, La opinión cambia. ya pues ya dijimos, 50 años del fin del conflicto, bueno, pues ya, pues, ¿cuál es el costo que vamos, cuáles son los sapos que nos vamos a tragar? También hay otra cosa, que es volviendo a lo que ha ocurrido en otros países. En otros países han sido castigados algunos pocos responsables. ¿Cuántos guerrilleros, montoneros han sido castigados en la Argentina o cuántos del PRT? ni van a hacer acá. ¿Cuántos de los nazis?
Bueno, sí, no, pero es porque pero se escondieron. Es decir, pero ¿y cuántos militares han sido castigados en Argentina? Los generales de la Junta, pero de los cientos y miles de militares que participaron en la represión y en las torturas, están ahí. Y ahí siguen los países funcionando. Y siguen los países Y así va a ser. Bueno, pasemos Bueno, a... Argentina funcionando. Y el tema de Baltasar Garzón que estábamos hablando, cuando empezó a decir, no, es que este señor cometió unos crímenes atroces, tenemos que revivir este tema, dijeron de los españoles, perdón, pues digamos, le quitaron la licencia, digamos. No, pues claro, porque él quería revivir lo que... Claro, y tenía argumentos éticos, morales, de fondo, diciendo, pues esto no puede quedar... Pero aterrizamos aquí otra vez. Vamos al mecanismo de refrendación, que es también un punto de desencuentro. Las FARC insisten en la constituyente, el gobierno dice que tiene que haber un referente, y hoy sale el fiscal en unas declaraciones y dice que él cree que no debe haber referendo porque el referendo es políticamente inconveniente y jurídicamente impracticable. A ver, Rodrigo. Yo creo que depende para qué es el referendo, digamos. En el acuerdo marco, lo vuelvo a citar, se menciona como último punto un acuerdo sobre un mecanismo de refrendación. No dice cuál. Las FARC han dicho por fuera de la mesa que prefieren una constituyente, el gobierno ha dicho que prefiere un referendo y el gobierno ha tomado medidas para poder hacer posible el referendo en el día de elecciones para facilitar el umbral en la eventualidad que se haga. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿Es para reemplazar al Congreso en la adopción de reformas de ley y de constitución que sean necesarios para hacer viables los acuerdos? ¿O es para darle una base política que permita tramitar las otras cosas por los mecanismos normales? Y yo creo que eso es lo que tiene que acordar la mesa. Ahora, hemos visto desde ese momento hasta ahora que la polarización es tan grande que de pronto una refrendación popular más que beneficio le puede hacer daño al proceso, y por eso no me sorprende que empiecen a surgir alternativas como la que menciona Eduardo Montealegre en la mañana de hoy, que dicen que como eso tiene que acordarlo la mesa, una cosa que puede acordar la mesa es que no haya o que haya una cosa global de apoyo a la paz. El referendo supone preguntar punto por punto, ¿cuántos puntos saldrá de ese acuerdo? Tiene que ser. Se vuelve de verdad impracticable. Pero en eso hay una cosa que dijo Alejandro hace un minuto que me parece que es la fundamental en eso, que es que los gobiernos tienden a darle demasiada importancia a la opinión pública, y no tomar decisiones, es decir, no conducir en vez de ser conducidos. Efectivamente, la opinión pública en este momento probablemente no aprobaría los acuerdos por referendo. Entonces, pues hay que encontrar una manera de saltarse el referendo y no, tampoco, vuelvo a lo de Juan Manuel Santos, que sigue siendo Juan Manuel Santos, puede incumplir las cosas que ha prometido perfectamente, sin el menor rubor. Yo creo que en este caso el costo, o sea, yo creo que tiene que haber algún mecanismo de refrendación, aunque no sea el referendo, sí, o sea, puede ser una papeleta simbólica, tiene que haber algo, porque yo siento que aunque es verdad que Santos, digamos, ya ha demostrado que no tiene problemas en incumplir cosas que ha prometido, yo creo que esta promesa está tan en la base de la legitimidad de ese proceso de paz que no puede simplemente saltársela. No, yo en eso, o sea, el tema o sea, si no hay un respaldo mayoritario a la negociación en un tema político, en un país que tiende a la polarización política, esto, digamos, es una paz absolutamente endémica. Cerramos ahora, aquí. María, solamente un punto sobre eso. En lo que se ha revelado de los acuerdos del punto 1, 2 y 3, no hay grandes reformas legales y constitucionales. Para eso no se necesita un referendo. Se va a necesitar una reforma legal y eventualmente constitucional para la justicia. Ese es el punto. Entonces, ¿qué pasa? Que al contrario de lo que uno se hubiera imaginado, hoy en día el gobierno tiene más respaldo para adoptar medidas de impunidad en el Congreso que en la opinión pública. Entonces es lógico que estén pensando cambiar. Ya. Cerramos este otro segmento y vamos al siguiente, y les planteo que vamos a ver cómo ven la situación con el ELN.
el 7 de enero el ELN se pronunció con un baldado de agua, todo mundo, las expectativas eran enormes, como hicimos, llegamos a la final de la fase exploratoria, no salieron con nada. La pregunta es, ¿ustedes creen para dónde vamos con el ELN? ¿Hay posibilidades de alguna negociación con ellos? ¿Es posible que establecida una mesa confluya en la mesa de La Habana o esa... a ver, ¿cómo diríamos esa fijación de ellos en ciertos puntos y esa necesidad de no sentirse como vagón de cola del proceso los va a dejar rezagados de este proceso y en ese sentido los vuelve más vulnerables y objeto militar fundamental? ¿Ustedes cómo ven la situación con el ELN, Juana? La verdad, yo conozco muy poco del ELN, yo estoy ahorita en Arauca y me impresionó que ellos le estén diciendo a sus bases en las veredas de que va a haber proceso de paz. Pero yo siento que el ELN, como tiene esta concepción de que no cree en el Estado, no en este Estado, sino en la figura del Estado, sino en la Convención Nacional, que es negociar con la ciudadanía, pues me parece que es muy difícil negociar con ellos algo cuando la negociación no puede ser con el Estado, sino con los ciudadanos. Entonces, eso me parece de entrada ya muy difícil. Y me parece, digamos, que lo lógico sería que se tendría que supeditar a la negociación con las FARC, porque no puede ser que uno con las FARC uno diga hay unas líneas rojas, no se discute la política mineroenergética, pero con el ELN sí, o sea, eso me parece que es inaceptable. Pero llevamos que 20 años cubriendo el ELN, haciendo amagues de negociación, nunca salen con nada. Por cada intento con las FARC ha habido 3 con el ELN. No, a ver, yo, digamos, soy bastante radical en esta posición y creo que me parece muy inconveniente en este momento... ¿Abrir una mesa? No, digamos que el ELN termine abriendo una mesa de negociación por varias razones. Uno, dilata la otra. Digamos que uno, pues digamos claramente, el ELN tiene una posición ideológica que va totalmente en contravía a lo que debe ser una negociación de paz. Entonces, una negociación de paz, como lo han dicho todos los negociadores que han estado en todos los procesos, la discreción, la confidencialidad, es todo lo contrario que ha pedido el ELN, lo que siempre lo han dicho, lo que menciona Juanita, gran convención nacional, abrir el debate público, eso no es viable y este gobierno lo aprendió y por eso avanzó rápidamente la primera fase. Ya la rompieron con las declaraciones de Antonio García al Clarín, ya rompió la confidencialidad. ¿En qué está? Por ese lado, no. Segundo, un tema de credibilidad. El ELN ya yo creo que ha perdido mucha credibilidad, digamos, es un monumento a la retórica y no se avanza en absolutamente nada. Hemos visto los columnistas que han salido publicando diciendo aquí nadie crea el ELN. Tanto así que nosotros como periodistas, se me pasa a mí en consejos de redacción, cada vez que alguien llega con el tema del ELN, ya pues es como especie de hazmerreír. Bueno, ¿dónde está la noticia? ¿Qué pasó? No, es que oía fulano... No, hay noticia, aquí es lo que... Y nunca hay nada, es una bicicleta estática. Tercero, un tema militar. Digamos que cuando uno se siente en negociación es porque también digamos que hay una ofensiva militar. Hace 6 años no hay, digamos, efectivamente, digamos, el Estado colombiano no ha correlado al ELN, no ha habido ningún tipo de bajas como ha pasado con las FARC. Y tercero, están muy cómodamente en Arauca, ahí tienen un control territorial y unos recursos. Juanita lo vio con las bases, vacunan acá, contrabando allá, regalías acá, tienen una influencia política cómodamente. Entonces, hasta que no haya unos golpes militares fuertes que sacudan esa estructura y esa retórica, y quinto, si se suben al bus, lo primero que van a hacer es tratar de colgarse de la otra mesa. Pero para y me parece, no, pues imagínate, claro, eso es como una especie de lastre que me parece que desde el punto de vista práctico bastante peligroso. A mí me parece que hay otra cosa importante ahí, que a diferencia de las FARC, en el ELN siguen mandando los mismos. Es decir, sigue mandando Gavino, sigue mandando Beltrán, Antonio García. Las FARC es una generación nueva y entre otras cosas... Cada uno viejo, ¿no? Pero ¿cuál es el más viejo? Joaquín Gómez. Sí, pero el sargento Pascuas no tiene ninguna, ni pincha ni corta, no, él es un símbolo. Los que mandan son gente de 60 años, es una generación distinta, no son ni siquiera el Mono Jojoy, pero sobre todo no son Jacobo Arenas y Marulanda. En el ELN siguen siendo los mismos y eso naturalmente es mucho más fácil cambiar cuando las personas han cambiado. Por otra parte, estoy de acuerdo con Alejandro, el ELN no lo han tocado. Desde hace mucho tiempo no hay acciones militares contra el ELN, no han matado a ningún jefe del ELN. ¿Residen en Venezuela?
No, viven en Arauca. Oye, hay mucha... A ver, sí. No, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes, pero digamos, para simplemente animar el debate, veo que hay alguna gente que cree que sí hay una posibilidad. ¿Y cuáles son los argumentos? Uno, que el anuncio tímido del 7 de enero es la manera de ellos de hablar y que eso se da después de un Congreso Nacional en donde se logra una unidad frente a la decisión de negociar sobre la posibilidad de dejar las armas, incluido el Frente Domingo Laín, que ha sido el más crítico de participar en negociaciones. Eso dicen los helenólogos que ven con más optimismo que nosotros. Que es el 80% del ELN. Sí, bueno, pero ya está ahí, pero ya está. Precisamente por eso lo ven como un hecho positivo. Ahora, independientemente de eso, pues las condiciones que llevaron a las FARC a negociar son condiciones que también operan para el ELN. Es que no es mentira que la viabilidad de la lucha armada está asfixiada. No es mentira que estamos en un continente donde la mayor parte de los países están gobernados por presidentes de izquierda que han llegado al poder por las urnas. Un proyecto guerrillero hoy en día tiende a estar aislado si no está en una dinámica de procesos de paz. Y no es lo mismo para el ELN haber estado en contra de los gobiernos de América Latina cuando había dictaduras militares que estarlo ahora cuando hay no sé cuántos excombatientes en el gobierno. Es muy difícil contar con el apoyo internacional que han tenido las guerrillas colombianas en el pasado en este momento. Y lo más probable es que tengan más bien una presión para que negocien. Antonio García dice en la entrevista de este periódico, que creo que no es Clarín, pero lo que sea, este periódico argentino, dice que los primeros contactos que hicieron con el gobierno para la fase exploratoria fueron por Hugo Chávez, porque Chávez, en una visita que ellos le estaban haciendo a Venezuela, los convenció de que hicieran una primera aproximación con el gobierno del presidente Santos. Entonces, no me aventuro a ver, digamos, con esas dos realidades, la que ustedes presentan y esta otra, ¿a dónde nos conduce eso? Pero, no sé. ¿es viable cerrar la guerra con las FARC mientras el ELN sigue en el monte? ¿O en las ciudades? No sé, o en las ciudades intermedias. Yo claramente, ¿O en Arauca? Clarísimamente sí. Es más, las FARC, si cualquier gobierno, si este gobierno logra la paz con las FARC, El ELN inmediatamente se vuelve más vulnerable. Es que el ELN es irrelevante. Entonces, en la simbología, en lo político, es decir, las FARC ha sido el enemigo público de Colombia desde los 90 para acá. Y sobre todo el trauma del secuestro, las clases dirigentes. Las FARC se convirtió en el gran enemigo y eso sigue retumbando en la conciencia de todos los colombianos. Por eso no todo el mundo los quiere pudriéndose en las cárceles, todo el mundo no quiere justicia, porque las FARC realmente traumatizaron este país con sus actos terroristas. Entonces, el gobierno que firme la paz con las FARC pasa la historia. ¿Y qué pasa? El ELN, pues sí, pues no fue una paz completa, absoluta, pero es una paz en lo militar, en lo político, en lo simbólico, de un 80-90%. Y el ELN seguirá marginalizado en Arauca, por allá, en los confines del territorio. Pero eso no es absolutamente todo eso, cierto. salvo que los reductos de las FARC que decidan no meterse en el proceso de paz, vayan a engrosar las filas del ELN. Yo sí creo que sería muy grave. Eso me parece muy difícil, nosotros prácticamente imposible, porque son los desacuerdos entre FARC y el ELN son Yo no sé, tan porque en Arauca, por profundos. ejemplo, ya están actuando conjuntamente. Entonces, A veces han actuado conjuntamente, a veces se han cogido a tiros los unos a los otros. Eso, ¿quién se va a someter a quién? No me parece fácil. Pero sobre todo, lo que dice Alejandro no es absolutamente cierto. El ELN también secuestra, el ELN también vuela oleoductos, vuela torres de energía, extorsiona. Y está vinculado con el narcotráfico, aunque digan que no. Natural, mucho menos que los FARC, pero también lo están, y sobre todo con el contrabando, los distintos contrabandos con Venezuela. Y el respaldo urbano del ELN también es muy grande. No es cierto que estén únicamente en Arauca. Pero digamos que realmente si uno se da cuenta en la práctica, pues no, sí, claro, las hacen FARC son el cositas. 90% Yo sé que, digamos, pero ya cuando uno tiene menos de 2.000 hombres, cuando tiene unas fuerzas armadas de 400.000, yo no estoy diciendo que 1.000 hombres armados organizados hagan daño. La ETA eran 1.000 hombres armados y terroristas urbanos y pusieron a España contra la pared. Es muy distinto, pero el País Vasco entero estaba detrás de ETA. Entonces, un ELN de 1.500 hombres, ya con unas fuerzas armadas que se han profesionalizado, que tienen una gran inteligencia, etcétera, que quizás sean 400.000 el día de mañana de golpe, si es demasiado,
pero yo creo que en ese sentido, pues también toda esta inteligencia y todo también se va a concentrar en este grupo. Entonces yo pues por ese lado, digamos, creo que también puede haber, digamos, puede facilitar, digamos, yo creo que sin presión militar, como ocurrió con las FARC, con el ELN, va a ser muy difícil Sí, que uno se estas pregunta por qué no los están atacando ahora. Sí. Pero ¿ustedes creen que vamos a una mesa de conversaciones con el ELN simplemente como vaticinio? Yo creo que no. El gobierno creo que quiere no. desesperadamente, Una cosa es que pero quiera, Yo creo otra que el gobierno quiere, y yo he notado interés por parte de las FARC en que haya una mesa con Sí. el ELN. Yo no sé si me equivoco en Sí, eso, sí, sí. pero tengo la impresión de que ellos consideran que ellos consideran que si no lo hay puede afectar el Claro. proceso. es decir, para ellos mismos. Para ellos mismos. Claro. Y entre otras cosas, el gobierno también va a tener que tomar una decisión más o menos rápida sobre si sí hay mesa o no con el ELN, porque si, por ejemplo, se acuerda con las FARC unos mecanismos de justicia transicional y el ELN no está metido, pues yo no veo Sobre todo cómo me el día parece de que mañana se va a inventar otro. con la lógica de la paz territorial, donde las comunidades van a tener muchísimo poder, donde se supone que todo está construido abajo hacia arriba, el ELN tiene tal organización social de base en las zonas de influencia que me parece que eso podría contaminar muchísimo claro. todo ese proceso después si no se Finalmente, para cerrar el programa, posibilidades de que en la medida en que esto avance, la dinámica que ha adquirido el proceso del uribismo acabe montado en el bus de la paz. ¿Alguna posibilidad? No cabe la menor posibilidad de que Uribe se va a montar en el tema de la paz. Antonio. Sí, claro, acabará montándose en el tema de la paz. sin la menor duda. No, yo no creo. Yo creo que las bases, yo creo que estoy de acuerdo con Alejandro en que las encuestas pueden cambiar. De hecho, han cambiado frente al proceso de paz. En distintos momentos han subido y han bajado. Y eso significa que una gente que está con el uribismo puede estar a favor del proceso de paz, pero no veo, digamos, al Centro Democrático como partido apoyando el proceso. Yo creo que si hay un acuerdo sobre el tema de los militares, que satisfaga a los militares, yo creo que esa es Esa la es puerta la- de entrada claro. para Pero, que el uribismo... Rodrigo, no- frente- A ver, se nos está acabando el tiempo, Alejo. No, digo, es que si la opinión mayoritaria, suponiendo el 80% cuando se va a firmar la paz, apoya el proceso, el uribismo usted lo ve también por fuera del... O sea, el uribismo como o Uribe, digamos, uribismo. Uribe también dándole palo, o usted ya lo ve más acomodado. es que me parece que ha quemado las naves. O sea, es que después de todo lo que ha escrito, después de esos twitters, Uribe ha dado más la cuesta no volteretas que el está propio bien. Santos. esta es difícil. Bueno, Esta es entonces, difícil. bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradezco, creo que ha sido muy ilustrativo la discusión con ustedes, muy interesante. A ustedes por habernos acompañado este martes, los espero el próximo con otro tema. Muchas gracias y buenas noches. Oye, pero Uribe puso unas condiciones y se le van cumpliendo. O sea, sí.